Bueno, nos toca ver la segunda parte de regresión. ¿Qué nos quedaba? Algunas medidas de bondad de ajuste, porque hasta ayer lo que llegamos a hacer fue hablar de la regresión, explicar el modelo poblacional, el modelo muestral, explicar los supuestos que se aplican sobre los errores del modelo. Con esos supuestos tenemos buenos estimadores y una vez que tenemos la estimación de la recta, podemos hacer inferencia en algún punto de la recta, siempre contenido entre los datos que tenemos como información. Y luego también podemos trabajar con entender un intervalo de confianza sobre los estimadores, ¿sí? O sea, sobre los valores, perdón, de los parámetros beta 0 y beta 1 desde los estimadores, ¿no? Para ver si lo que la estimación dio un número simplemente porque fue la muestra que se tomó. Si se hubiera tomado otra muestra, ¿qué hubiera ocurrido? Bueno, eso es lo que me dice el estimador de confianza. Me dice cuánto la pendiente puede modificarse o la ordenada de origen puede modificarse en base a cierto nivel de confianza, ¿sí? Y ahí obtuvimos los extremos límites de los intervalos de confianza. ¿Qué nos queda ver? Bueno, es ver si la variable x es una variable significativa para explicar ahí, ¿sí? En términos estadísticos. Ahora vamos a hacer un test de hipótesis sobre eso. Y después el coeficiente de determinación, que es un coeficiente que nos dice cuánto de la variación de y está aplicado por la regresión. Básicamente es lo que vamos a ver hoy y el ejemplo. Bien, vamos con el test de hipótesis. Ustedes recordarán de ayer que dijimos que tanto b sub i sombrero menos b sub i sobre el desvío de b sub i sombrero se distribuía como una t de student con n menos 2 grados de libertad. ¿Sí? Este estadístico de prueba lo explicamos, no lo demostramos, simplemente se los conté de la clase de ayer. En el ejemplo puntual, si usamos la pendiente de la recta, B1 estimado, la pendiente, menos la pendiente poblacional, sobre el desvío de la estimación, o sea, sobre el desvío del estimador de la pendiente, se distribuye como t de n menos 2 grados de libertad. ¿Qué es lo que vamos a ensayar? Un test de hipótesis para ver si la variable x es significativa para explicar ahí. Vamos a hipotetizar sobre... Imaginemos que la estimación de beta sub 1 nos dio positivo, una pendiente positiva, o sea que a medida que crece x, crece y. ¿Sí? Vamos a testear si beta sub 1 es igual a 0 o beta sub 1 es mayor que 0. ¿Sí? ¿Qué queremos verificar acá? Es si el valor poblacional de la pendiente es mayor a 0, como nos dio la estimación, o en realidad es igual o menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el valor de la pendiente nos da igual o menor, recordemos esto, ¿no? Recordemos que el modelo se trata de i sub i igual a beta sub 0 más beta sub 1 xi. Y esto venía del poblacional, que era i igual a beta sub 0 más beta sub 1 xi más los errores. ¿Sí? Entonces, si este valor nos dio un valor positivo, como les dije, hicimos el ejercicio de estimar y nos dio beta 1 pendiente positiva. Ahora, no sabemos si este valor es este valor, justamente la estimación recuerden que la estimación puntual de una variable continua siempre es nula, ¿sí? La probabilidad es nula. O sea, de cualquier variable continua es nula, una puntual. Entonces, exactamente ese valor no es, pero si hubiéramos tomado otras muestras, muchas muestras del mismo tamaño, lo que queremos ver es si estadísticamente este valor es mayor a 0 o en realidad podría haber sido igual o menor a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dio mayor a 0 por la muestra que tenemos, pero si estadísticamente ese valor podría haber dado igual o menor a 0 y simplemente fue mayor a 0 por la muestra que tenemos, entonces podríamos asumir que hay chances de que la pendiente sea nula. Y si hay chances de que la pendiente sea nula, lo que significa es que x, cualquier cambio en x, no afecta en nada los cambios en y. ¿Por qué? Porque cuando la pendiente es nula, valga lo que valga x, no hay nada que multiplique eso, es la función constante, ¿no? O sea, valga lo que valga x, no afecta nada ahí porque x afecta ahí a través de la pendiente. Entonces, eso es lo que explica este test de hipótesis. Lo que buscamos es encontrar si el beta 1 poblacional estadísticamente podría ser 0, y si nos da que sí, o sea, si no se rechaza la hipótesis nula, significa que x no es significativa para explicar ahí. Bien, y a eso se va el nombre de test. Este es el test de significatividad individual. Y así se conoce en todos lados. Individual.
o también conocido como el TSI. ¿Por qué es individual? Porque afecta a una sola variable. Ustedes, como les dije la vez pasada, en el curso hablamos de un solo modelo que es el modelo de regresión lineal con una variable independiente. Pero este modelo se puede generalizar y puede tener más de una variable independiente, x1, x2 o x1, y, z, j, no, muchas variables independientes. Y este test se puede hacer para cada una de ellas, para ver cuál de las variables contribuye en términos significativos para explicar ahí, ¿sí? Por eso es que se llama individual, porque habla de una sola variable. Ahora, en nuestro caso, que tenemos una sola variable, es individual de la única que tenemos. Entonces parece como que carece de sentido, pero no. Cobra sentido la individualidad cuando tenemos un modelo más grande. Pero el test se llama igual para todos, ¿sí? Así que recuerden el test de significatividad individual. Lo que dice es, testeamos, y ahora lo voy a poner en términos generales, testeamos que beta 1 sea siempre la pendiente. Siempre la pendiente porque es la que acompaña a la X. O sea, si la pendiente es nula, X no contribuye en nada para los cambios que existan en Y. Entonces, X no es significativa. El test se hace muy simple, se realiza de la siguiente manera. Se plantea la hipótesis nula de que la pendiente sea 0, ¿sí? Y la alternativa es, dos alternativas, o mayor o menor. O es igual contra mayor o igual contra menor. ¿Cuándo se plantea contra mayor? Cuando el estimador de la pendiente me da positivo. Si el estimador de la pendiente me da negativo, se plantea contra menor. O sea que no es que es más menos, sino que es cuando el beta 1 es positivo, se plantea contra mayor. El beta 1 estimado, ¿sí? El sombrero. Cuando el beta 1 sombrero es negativo, o sea que la estimación nos dice que la pendiente es negativa, por ende, cambios en X contribuyen como decrecimiento en Y, o sea, crecimiento en X es decrecimiento en Y, se plantea contra menor. Porque lo que queremos testear justamente es, che, si rechazo la hipótesis nula, evidentemente era menor. O si rechazo la hipótesis nula cuando es contra mayor, evidentemente era mayor. ¿Qué significa que sea mayor? Significa que algún cambio en X afecta en Y en términos positivos o en términos negativos dependiendo del signo. ¿Eso qué significa? Que X es significativa para explicar ahí. ¿X es buena para explicar ahí? No. X simplemente es significativa. O sea, cambios en X generan cambios significativos en Y. De otra manera podríamos decir que no. Y obviamente es un test de hipótesis, por ende, todas las conclusiones que damos son en base a un factor de error. O sea, vamos a decir que X es una variable significativa para explicar ahí con cierto nivel de significación, que dependerá del test. Entonces, ¿cómo se hace la ejecución del test? Hay un alfa, un porcentaje de alfa, error de tipo 1, que nos lo van a pedir. Bueno, supongamos un test con un 5% de error. Lo que se hace es plantear la regla de decisión, en el caso que sea contra mayor, por ejemplo, que es el que veníamos hablando, si el T empírico es mayor que el T teórico, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si en el caso de contra mayor, ¿no? T empírico es menor o igual al T teórico, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Eran dos H's. O sea, en el no se rechaza, X no significativa para Y. Y acá es X es significativa para explicar cambios en Y. O sea que en este caso el test sería deseable que se rechace la hipótesis nula. Si se rechaza, X es significativa. Seguimos avanzando. Bien. A la inversa, si fuera contra menor, bueno, nada, cambia este signo y este signo, ¿no? La conclusión es la misma, nada más que cambia el signo. ¿Cómo se hace el test? Muy simple. Acá tiene el estadístico de prueba. El T empírico va a ser, siempre va a ser, el beta sub 1 sombrero sobre el desvío de beta sub 1 sombrero. Profe, ¿me faltó restar el beta 1 poblacional? No, porque este por hipótesis lo supongo 0. ¿Sí? Siempre la hipótesis nula es beta 1 es igual a 0, entonces como por hipótesis lo supongo 0, dado la hipótesis nula de veracidad, error tipo 1, recuerda que estamos calculando ese tipo de probabilidad, el empírico siempre es este cociente que se construye con el beta 1 como el que sacaron, ya lo calcularon en la fórmula de la regresión. Y el desvío de beta 1 tienen que acordarse la fórmula que les conté ayer. Después de trabajarla, aplican raíz cuadrada y tienen el denominador. Esos dos los comparan contra el T teórico, que el T teórico sale del valor de alfa, que nos van a dar como dato. ¿Sí? Va a ser el T teórico de n menos 2 grados de libertad con cierto nivel de error. Bueno, lo calculan, lo buscan en tabla y comparan. Si da mayor, rechaza.
X es significativa, si da menor o igual, no rechaza, X no es significativa para aplicar ahí. Test de significatividad individual. Me corro para que se fije la imagen y seguimos. Bueno, lo que nos queda hablar es del coeficiente de determinación. El tema es así. ¿Qué es lo que busca el coeficiente de determinación? Es una medida de bondad de ajuste que lo que intenta decir es cuánto de la variación de la variable y, la variable respuesta, es explicada por la regresión. ¿Qué es la regresión? Es explicada por el comportamiento de la variable x. ¿Sí? En nuestro caso, la x es toda la regresión. ¿Sí? Porque tenemos una sola variable independiente. Entonces, lo que queremos saber es, che, ¿cuánto contribuye x de la variación de y? ¿Sí? Y naturalmente justamente es la variación total que queremos tratar de encontrar, pero bueno, no todo se explica por X, una parte se explica por los errores. Bueno, ojalá que sea lo más chica posible los errores para que la contribución de X sea lo más grande, por ende, si X explica un gran porcentaje de la variación de Y, entonces X es una buena variable para predecir ahí. Ahora sí me puse en el rol de decir, che, X es una buena variable para predecir ahí. No dije que es significativa solamente, es significativa y buena. ¿Se entiende? O sea, con el test individual es significativa. Con el R cuadrado, che, es buena, porque un gran porcentaje lo explica. Entonces, cuando uno dice que es bueno o malo, tiene que decirlo en función de algo. Y entonces, imagínense por un segundo que ustedes no tienen, no conocen, no están al tanto de que existe una variable y. Perdón, que existe una variable x. Y solamente tienen la variable y. ¿Sí? O sea, se los pongo en estos términos. Ustedes tienen que predecir la altura de las personas con la altura de las personas. No tienen más información. ¿Sí? Solamente tienen la altura de las personas. Entonces, ¿de qué forma ustedes podrían pensarse para predecir la altura, obviamente, del promedio de las personas, para decir, che, la próxima persona que ingrese por la puerta del aula, por ejemplo, ¿qué altura esperan que tenga? ¿Sí? Si ustedes no tienen más que las alturas de las personas, una metodología muy atinada y muy simple y bastante común para todos es, bueno, calculo el promedio de las alturas, supongamos que I es la altura de las personas, y bueno, calculo el promedio de la altura y listo, la próxima persona va a tener la altura promedio del colectivo. ¿Por qué? Porque como es el promedio voy a fallar muchas veces en de más, en menos, pero voy a estar en el promedio. Entonces, la verdad que si viene una persona de 1,90 m, claramente no es el promedio, le voy a pifiar bastante, pero también no va a ocurrir tantas veces, porque por algo el promedio es el promedio, ¿sí? Asumimos que el promedio tiene poca volatilidad, la verdad no lo sé, o sea, no sé cuál es el desvío estándar de ese promedio, pero no importa, lo asumo y me la juego. Y lo digo de otra manera, no tengo otra información, así que no me queda otra que elegir el promedio, porque si no tendría que elegir con la variable altura, hacer una cuenta estrafalaria para decir de qué manera puedo predecir la próxima persona en la altura que va a ingresar por la puerta, ¿sí? Entonces, el promedio, a partir de ahora, es la metodología más simple y la metodología base para poder predecir ese fenómeno. Entonces, todo lo que podamos contribuir en mejorar el promedio de la misma variable es lo que vamos a decir que se contribuye a la variación de la variable, ¿sí? Y es por eso que hago tanto hincapié en esta parte, o sea, porque en el fondo lo que vamos a verificar es cuánto mejora de la variación de y, pero la variación de y respecto de qué? Respecto del promedio, que es lo más básico que se puede hacer, la contribución de una variable x. O sea, si yo le agrego una variable x al análisis de la altura promedio que es y, ¿voy a mejorar la predicción? ¿En qué términos? En términos de solamente usar y.
Si solamente uso y, uso el promedio. Bueno, si yo le agrego x complementado con un coeficiente dependiente y ordenado al origen, ¿me contribuyen a explicar mejor la variación de y? Bueno, ¿cómo defino la contribución en mejora o peor? Es contra el promedio. O sea, asumimos que el promedio es la forma más básica de estimar a la variable y. ¿Sí? Entonces lo que vamos a definir es un punto, supongamos cualquiera. Vamos a decir que entre el punto y el promedio de i, vamos a decir que es la variación total. Esta es la variación total de i. O sea, cuánto hay entre el valor real y la forma más simple y básica de estimar. Se los pongo, yo ahora no quiero empastar el gráfico, pero después les voy a poner varios puntos para que entiendan por qué da lo que da esto, ¿sí? No, lo voy a hacer acá al costado, porque de última después lo borro. Este gráfico lo calculamos así, miren. Y lo que estamos trabajando es con este punto de acá. Fíjense que el promedio de i, porque hay muchos valores de... El promedio solamente visto en i, de todos esos puntitos que están en esta diagonal, da este valor de acá. Acá, en estos puntos de acá falla mucho, fíjense cuánto falla, en esto falla mucho, pero en promedio en todos, como es una sola dimensión, está en el medio. Y cuando uno agrega la recta de regresión, es lógico que se mejora, pero bueno, lo que vamos a decir es cuánto se contribuye de un punto, en promedio, respecto a la recta contra la y raya, ¿sí? Por eso es lo que vamos a ver en la parte de acá. Se los dejo para que tengan, y esto simplemente enchastré un poco el gráfico al costado para que entiendan por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, la variación máxima es la variación de un punto, va a ser la suma de todos, pero lo ejemplifico con uno, con respecto al promedio. Esta parte de acá, esta distancia que está acá, vamos a decir que es la variación explicada. Es la parte que explica la regresión dentro de la variación total. O sea, decimos, bueno, esta parte está explicada por la regresión. ¿Por qué? Porque es lo que mejora para explicar ahí, pero con la regresión. ¿Sí? ¿Que mejora contra qué? Contra la forma más básica, que es el promedio. Y después esta parte de acá es la variación no explicada. Es la parte que lamentablemente no explica a nadie. ¿Sí? O sea, la distancia que tenía contra el promedio, que era la forma más básica de calcular la estimación, esta parte la explica la regresión, o sea, la mejora la regresión, y esta parte de acá no la explica. Entonces, vamos a tratar de construir una medida que me permita ver cuántas variaciones explicadas hay respecto a todas las variaciones totales, como para decir, como en determinación, cuánto de la variación de i respecto del promedio, insisto, lo explica la regresión. ¿Sí? Cuanto más explica la regresión, mejor es la estimación contra la forma más arcaica o más básica de hacer la estimación, que es el promedio de la variable. Entonces, lo que vamos a trabajar, y ahora sí borro, lo que vamos a trabajar es sobre una sumatoria de variaciones. Y construimos la variación total como la sumatoria de las variaciones, ¿sí? O sea, de i sub i, que es este punto, es el valor de i sub i, menos i raya al cuadrado. Las aplico al cuadrado para que no se compensen. Por cómo está sí, aplico la fórmula del cuadrado. Esto es la variación total. También conocida como, en los libros de texto pueden ver que dice SCT, suma de cuadrados totales. Como están todos al cuadrado, son la suma de los cuadrados totales. Después vamos a tener la variación explicada, que es la sumatoria de igual 1 hasta n, de la parte explicada, o sea, la regresión menos el promedio. Acá hay dos nombres, a veces aparece como SCR o a veces aparece como SCE, ahora les digo por qué. Y la variación no explicada, por eso yo siempre uso variación total, explicada, no explicada, porque no confunden. Pero bueno, depende del libro que vayan a leer, sepan que esto puede cambiar. Y esta última es lo que es entre el valor de variable y la regresión, ¿sí? Es la parte que no está explicada. ¿Sí? El error. Justamente ustedes recuerden que lo que minimizamos para calcular mínimos cuadrados fue esta expresión de acá. Minimizamos los cuadrados del error, o sea, minimizamos la variación no explicada. Exactamente. Que a veces se llama SCE o a veces se llama SCR. ¿Sí? Y esto es lo que a veces confunde.
El mismo nombre cruzado. Bueno, la variación explicada es la parte que está explicada por el modelo. Entonces, cuando dice la variación explicada SCE, es la suma de los cuadrados explicados. O suma de los cuadrados de la regresión. Esta R es de regresión. Y esto de explicados. Y esta E es del error. Y esta R es de residual. Entonces, la variación no explicada son la suma de los cuadrados del error o la suma de los cuadrados residuales, que su sigla es SCE-SCR. Cuando decimos suma de cuadrados del error, esto es SCR, suma de cuadrados de la regresión. Nunca se usa SCE para ambas, obviamente, ¿no? Digo, los que usan SCR para la variación explicada usan SCE para la variación no explicada porque asumen que le dicen error y le dicen regresión. Y los que usan SCE para la variación explicada es porque hablan de la variación, la suma de cuadrados explicados y la suma de los cuadrados de las residuales. Que residual, error es lo mismo. Entonces yo para evitarme esta complejidad en la nomenclatura, siempre uso esta y esta. Pero sepan que lo pueden encontrar de estas maneras en un libro y nada, tienen que saber qué significa la letra para poder saber de cuál están hablando. Lo que no confunde es esto de acá. Esto es la definición. ¿Sí? Así que esto es lo que no confunde. Si es la diferencia entre la estimación y el promedio, es la parte explicada. Si es la diferencia entre el valor de variable y la regresión, es la parte no explicada. ¿Ok? Y este gráfico que acabo de borrar, se lo van a acordar mucho y hasta el mismo gráfico se los permite ver. Esto no lo voy a demostrar, pero la variación total es igual a la suma de la variación explicada más la variación no explicada, ¿sí? La suma de cuadrados del totales es igual a estas sumas cuadráticas. Se puede demostrar que obviamente la suma cuando están elevados a la 1, obviamente coincide. Cuando están elevados al cuadrado también se puede demostrar que esto coincide. Entonces, lo que hacemos para ver una medida, que es lo que se conoce como coeficiente de determinación o también conocido como R cuadrado, el R cuadrado es el coeficiente de determinación, se define como la variación explicada sobre la variación total, o sea, la suma de los cuadrados explicados sobre la suma de cuadrados totales. ¿Sí? Es cuál es la participación dentro de la variación total de la regresión. Esto por 100 es el R cuadrado o el tanto por 1. ¿Sí? Este es un número que va de 0 a 100%. Cuanto más cercano al 100% significa que más porcentaje de la variación de I está explicada por la regresión o está explicada por la variable X. Y de vuelta, la variación total de I es el total de la variación de I, porque dice total. No, es lo que mejora. Es lo que mejora la regresión con respecto a la forma más simple de estimar, que es el promedio de I. ¿Sí? Por eso que recuerden siempre que están anclándolo en el promedio de I. Acá está. Entonces es ¿cuánto contribuye la variable X para mejorar una estimación miope del promedio de I? Bien, una estimación básica que es solamente con el promedio. Bueno, si contribuye un 80%, un 50%, o sea, la variación total es contra el promedio. Bueno, ¿cuánto de eso mejora la variable X? Y es lógico, si yo le agrego a el promedio de alturas, le agrego el peso de las personas, es probable que al haberme agregado el dato del peso de las personas, me digan cuánto mide una persona. La próxima persona que va a entrar por la puerta pesa 80 kilos. ¿Cuánto pensás que mide esa persona? Eso debería ser mejor la estimación que si yo te digo cuánto mide la próxima persona que va a entrar por la puerta. Y pero tenés más datos, no tengo más datos. Entonces, usar solo la variable I, o sea, el promedio de I, debería ser menos predictivo que usar un complemento, siempre y cuando esa variable que utilizamos incorpore conocimiento favorable para la estimación. Entonces, ahí es donde analizamos un montón de medidas. La variación, el coeficiente de determinación, la significatividad individual de la explicación de la variable sobre la variable de respuesta, analizamos también los intervalos de confianza, y analizamos un montón de medidas que fuimos viendo de a poco. ¿Sí? Entonces, esta era la conclusión del R cuadrado, se los dejo. Esta medida, cuanto más alta mejor, o sea, significa que más explica X los cambios en Y, y recuerden respecto de Y esperándola prediciéndola con el promedio de Y. Y cuanto más bajo, peor, porque menos contribuye X a la explicación de Y. O sea, la verdad que si agregas un 10%, un R cuadrado de 10% es chico, porque significa que poco agrega de valor. ¿Sí?
No me voy a meter en este curso a hablar de los problemas que tiene el R cuadrado. El R cuadrado es una medida que tiene ciertos problemas, pero más que nada los tiene cuando uno incorpora muchas variables, que no es tema del curso. Entonces por ahora no lo voy a agregar, ustedes pueden leerlo, no es tema del curso, así que no se preocupen. Con esto que está acá, estaríamos terminando lo que es la parte de regresión. Así que ahora yo voy a hacer un repaso rápido del ejercicio 19. Me corro un segundo para que se fije la pantalla. Recordarles antes de borrar la pantalla que, así como esta suma total variación total es igual a la variación explicada más la no explicada, hay relaciones que se pueden aplicar. Por ejemplo, si yo divido todo por variación total, no altero la igualdad, y lo que tengo es 1 igual al R cuadrado, porque es este cociente, más variación no explicada sobre variación total. ¿Sí? Esta es una equivalencia que sale fácil de lo que acabo de hacer, que a veces la tienen que usar. Pues depende del ejercicio, pueden tener que usar esta equivalencia que es 1 igual al R cuadrado, tienen el dato de la variación no explicada, el R cuadrado, y le dicen cuánto vale la variación total. O les preguntan con la variación no explicada y la total cuánto vale el R cuadrado. Bueno, hacen esta equivalencia en vez de usar esta. Porque tienen que recordar que es el R cuadrado la explicada sobre la total. ¿Sí? Nada más. Pero es lo único que puede llegar a pasar como así raro, que fórmula que no les dije. Bien, borro, porque ya se fijó en el video. Y vamos a trabajar con el ejercicio 19 de la guía 8, que es la guía de regresión. ¿Qué dice el ejercicio 19? Tienen una serie de datos y x7 y x9, ¿sí? Y tienen un montón de datos, sí, un montón de datos. Primera pregunta. Utilizando el modelo de los cuadrados mínimos para ajustar una recta según el modelo I, beta 0, beta 1, x7 más el epsilon, que es el error, estime el valor esperado de I si x7 es 14,4. O sea, el punto A me dice, estime I si x7 es 14,4. Bueno, ustedes repasarán todos los valores y lo que hay que hacer es simple. Lo que tienen seguramente es una nube de puntos. Acá vamos a trabajar con x7. x9 por ahora está de relleno. Si está en el tablón, está en la tabla, pero no la tenemos que usar. Tenemos dos variables. Recuerden, siempre usamos dos variables. x7, y si grafican estos puntos, posiblemente, no lo sé, les va a dar algo así. Ahí aprovechen el Excel que tienen, seguramente ustedes, en sus casas, y grafiquen, hagan un gráfico de dispersión y vean dónde dan los puntos. Simple eso, no hace falta hacer, no es muy complejo. Es poner la tablita, tipéenla y listo. Lo que nos están diciendo es, decime cuánto vale I si x7 vale 14,7, 14,4, o sea, usar algún método, el método de los mínimos cuadrados, o sea, decime cuál es la recta de regresión que va a pasar por el punto en el cual minimice los desvíos cuadráticos de los errores, y después de eso decime cuánto vale el I dado este valor de acá, que es el I dado que x7 vale 14,4. Bueno, para eso tengo que calcular el beta 0, sombrero, y el beta 1, sombrero. ¿Cómo se calculan? El beta 0 sombrero, muy fácil, era la sumatoria de I sobre n menos beta 1 sombrero, sumatoria de x sobre n. Y el beta 1 era la sumatoria de ix menos la sumatoria de y por la sumatoria de x sobre n sobre la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x todo al cuadrado solamente una vez por n. ¿Sí? O sea, un n solo abajo. Y ahí rápidamente me acordé de la fórmula. Entonces, a esto uno lo mira así y complica un poco, porque la verdad que la primera vez que uno lo hace no entiende muy bien qué es la sumatoria. Es muy simple, miren. La sumatoria de x es siempre la sumatoria de x7. Siempre es x7, porque estamos trabajando con x7. Nuestra variable se llama x7. Bien. De acá x7, ya lo puse. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de x? Es simplemente tomar esta columna y sumarla.
Esta es la sumatoria de x7. ¿Esto qué es? La sumatoria de y. Ahora me falta la sumatoria de... Voy a borrar un segundo para acá. Una columna que diga x7 al cuadrado, y lo que hacen es este valor lo multiplican por el mismo valor y obtienen x7 al cuadrado, ¿sí? Y la sumatoria va a dar la sumatoria de x7 al cuadrado. Hacen otra columna que sea y por x7 y la ponen acá, y la sumatoria va a ser la sumatoria de y por x7 y listo, porque después n es la cantidad de registros. Entonces el dato n lo tienen, la sumatoria de y la tienen, la sumatoria de x la tienen, la sumatoria de y por x la tienen, y la sumatoria de x solo la tienen también, la de y también, y acá tienen la de x al cuadrado, es esta que agarramos acá. O sea, hay que construir dos columnas nada más y listo, ya está, tenemos todas las sumatorias. Cuando hacen las cuentas, lo que van a obtener es el valor de beta 1 y el valor de beta 0. O sea, beta 1 es la pendiente de esta recta y beta 0 es la ordenada del origen. Listo, la pueden graficar. Y por último, ¿qué hacen? Bueno, lo que tienen que calcular es, para beta 0, que va a ser un dato, beta 0, va a estar calculado, más 14,4 por beta 1, va a ser igual a la respuesta del punto A. Tan simple como eso. Lo que van a hacer es calcular la recta de regresión para luego estimar con un valor de la variable x cuánto vale y. ¿Sí? O sea, dicho de otra forma, les digo el peso de la próxima persona que va a ingresar por la puerta, estimar cuánto vale la altura. Eso es lo que hicimos recién, es esto. Le estamos dando valores a un valor de x para decir cuánto vale y. Segunda pregunta, calcule el coeficiente de terminación y analice la significatividad de la variable. El punto 2, el punto B, lo que me están pidiendo es calcular el r cuadrado y calculame el test individual. O sea, decime cuánto de la variación de y respecto del promedio de y, o sea, siempre es contra el promedio, pero ya a partir de ahora no lo digo más, cuánto de la variación de y está explicada por la regresión, y también decime si x7 es una variable significativa para explicar ahí. Bueno, muy fácil, mira. Una vez que usted tiene el beta 0 y el beta 1, pueden hacer una columna que se llame y sombrero. ¿Qué es la columna y sombrero? Va a ser simplemente tomar para cada uno de los valores de x7, multiplicarlos por la pendiente y sumarles la ordenada del origen. Y eso obtiene el valor estimado. ¿Sí? Ya sé que tengo el valor real de y, pero yo también, así con todo, puedo ver cuánto me hubiera dado la estimación de ese valor que tengo el real. Va a haber diferencia, pero va a estar. La sumatoria de esto, la sumatoria de esta columna, que es la sumatoria de y sombrero, créanme que tiene que dar exactamente igual a la sumatoria de y. Tienen que ser iguales, justamente por cómo se calcula, porque se calcula como el punto promedio. Entonces, cuando hagan este cálculo y sumen todo, van a ver que la sumatoria de y raya es igual a la sumatoria de y. Esto es para que lo verifiquen. Y después lo único que tienen que hacer es, una vez que la construyen, hacen la diferencia entre, por ejemplo, entre y sombrero menos y raya al cuadrado. ¿Quién es y raya? Bueno, lo sacan de acá, dividido n, sumatoria de y sobre n es y raya. Y hacen este valor menos este valor, que es una constante, al cuadrado. Cuando lo suman, lo que tienen es la variación explicada. Y después hacen lo mismo con y sub i menos y raya al cuadrado, o sea, toman este valor menos este valor y lo llevan al cuadrado. Cuando lo suman tiene la variación total. Entonces el r cuadrado sale muy fácil de el cociente entre variación explicada y variación total por 100. Y dicen x%, 20%, 30%, 40%, 80% de la variación de y está explicada por x, coeficiente de terminación. Borro. La otra parte del punto es test individual. El TSI. El TSI se calcula. Supongamos que el beta 1, supongamos por un ratito que es positivo, entonces aplico el test de hipótesis
de que beta 1, el beta 1 estimado, ¿no? Digo positivo, que es lo que van a hacer la cuenta ustedes. Beta 1 igual a 0, entonces hipótesis alternativa, beta 1 mayor a 0. Entonces lo que testeo es el T empírico contra el T teórico con X con alfa por ciento, que me lo van a dar como dato. Ahí seguramente me dice el test individual, me dice con un 1% de significación, o sea, con un 1% de error. ¿Sí? Hacen este cálculo, que es el beta 1 sombrero, que lo calcularon recién, sobre el desvío de beta 1. ¿Cómo se calcula ese desvío? Bueno, tienen la fórmula que yo les mostré el otro día, en la cual recuerden que el estimador de la varianza de los errores, o sea, el estimador de la varianza de los errores, era la variación no explicada sobre n-2, ¿se acuerdan? Hacen la variación no explicada, la calculan. Acá hay dos alternativas. O hacen la diferencia entre esto y esto, que es la variación no explicada, o directamente la calculan. Hacen y sub i menos i sombrero al cuadrado, lo suman, variación no explicada. Obviamente esto más esto tiene que dar esto, ¿no? Eso sí, cuando lo verifiquen. Se me cayó. Bien. Bueno, con eso tienen la estimación de la varianza de los errores. Era varianza, ¿sí? Los errores. Una vez que la estiman, después meten en la fórmula de beta 1. Recuerden que la fórmula de beta 1 era... Voy a tener que borrar acá, chicos, no me queda otra. Era la varianza de beta 1. Era los errores, la varianza de los errores sobre la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado sobre n. En nuestro ejemplo es x7, x7. ¿Sí? Los tienen todos como datos. Este lo acaban de calcular recién acá. Porque usan la estimación. Usan la estimación de la varianza, ¿sí? Este lo sacan de la tabla que hicieron recién, este también, y lo tienen todo. Con esto, lo que hacen es la raíz cuadrada de la varianza, que es esta que tienen acá, y obtienen el desvío estándar de beta sub 1, que es lo que va en el denominador del test individual. O sea, ya tienen el T empírico. El T teórico lo calculan directamente con el alfa por 101, o sea, como es contramayor va a ser el del 99% izquierda, ¿sí? Y n-2, bueno, cuenten la cantidad de registros, restenle 2 y ahí tienen los grados de libertad donde lo tienen que buscar, el teórico. Y después lo que hacen es simplemente verificar si este T empírico es mayor. Si es mayor, se rechaza la hipótesis nula, por ende x7 es significativa para explicar ahí. Si este T empírico es menor o igual al T teórico, porque es contramayor, no digo contramayor porque estoy suponiendo que es la pendiente positiva, que eso lo tienen que hacer ustedes. Si da negativa, cambian todo lo que dije. Si da menor o igual es no se rechaza la hipótesis nula, por ende x7 no es significativa para explicar ahí. Después hay un par de cosas más que ven los intervalos de confianza, también son con los datos, no me quiero extender mucho más. Y lo más interesante es que hay una parte que yo no les dije, que es la estimación de la variable respuesta, eso no le den bolilla, ¿sí? No ahonden ahí. Y la parte más interesante es cuando les muestra, bueno, hagan todo lo mismo, repitan todo, pero con x9. Entonces, como ustedes lo van a hacer con un Excel, no les va a llevar tiempo las cuentas, es simplemente cambiar la columna. Tienen que multiplicar x9 al cuadrado, x9 por y, para hacer las sumatorias. Van a tener que calcular el beta 0 y el beta 1 de x9, que es otro. Van a tener que ver la significativa individual de x9, van a tener que ver el r cuadrado de x9. Y lo interesante del trabajo es cuando terminan de hacer todo eso, es verificar cuál de las dos variables es mejor para explicar ahí. ¿Qué es mejor, explicar con x9 o con x7? Bueno, eligen ustedes la que tiene mejor r cuadrado, la que cumple el TCI, la que, si hay una que no cumple, bueno, ya esa la saco. Si hay una que, las dos cumplen, bueno, ¿cuál es la que tiene mayor r cuadrado? Y así trabajan como para dar una conclusión de cuál es la mejor variable para explicar ahí. En la práctica no se hace así. En la práctica se utilizan varias variables. Se verifica la variable una, la otra, las dos juntas, una interacción entre las variables, funciones sobre las variables, el logaritmo de la variable. Se aplican un montón de técnicas para ver cómo hacer para predecir ahí. Eso es en la práctica, pero eso se hace un trabajo más de avanzada que no es materia del curso. Pero sepan que la regresión es una piedra angular para todo ese tipo de trabajos de predicción. Se utiliza mucho, más que nada hoy en lo que es las técnicas de análisis de datos, de ciencia de datos, van a leer por internet seguramente, o data mining. Esas técnicas aplican muchísimo, un montón de funciones con las cuales estimar de regresión.
pero ya no lineales, utilizan las regresiones logísticas, regresiones normales, o sea, otros tipos de funciones, no en términos lineales, o sea, cuando hablamos de un modelo lineal es lineal en parámetros, ¿sí? No tienen parámetros lineales, pero usan otro tipo de lógicas que son más complejas, pero que conceptualmente hacen lo mismo, es regresar sobre la información pasada para predecir el futuro. ¿Sí? Eso es una regresión. Y ustedes vieron conmigo la regresión lineal de una sola variable con una ecuación lineal. Bueno, hasta acá lo que es el tema de la regresión. Voy a detener la grabación y me pongo a responder preguntas. Gracias.